El emperador romano Constantino es uno de los pocos personajes cuyo nombre la historia ha adornado con el calificativo el Grande. La cristiandad le ha añadido las expresiones santo, el 13º apóstol o el elegido por la providencia divina. Pero algunos califican a Constantino como un tipo sanguinario, marcado por incontables atrocidades y lleno de engaño. Básicamente un tirano espantoso, culpable de crímenes horribles. Ahora bien, ¿cuál es la verdad sobre este hombre que gobernó un imperio y a la vez fundó otro, el cual terminaría siendo uno de los imperios religiosos más poderosos de la historia? Bueno, para verlo, hagamos un poco de historia. A muchos de los que dicen ser cristianos se les ha enseñado que Constantino fue uno de los benefactores más importantes de la cristiandad. Le atribuyen el detener la persecución romana sobre los cristianos y también la concesión de libertad religiosa. Además, está muy difundida la historia, incomprobable por cierto, de que era un fiel seguidor de las pisadas de Jesús y que deseaba intensamente promover la causa cristiana. Además, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Iglesia Copta han declarado santos tanto a Constantino como a su madre Helena, de quien sí podríamos llegar a afirmar que era cristiana. Eso sí, no de las mejorcitas, pero bueno, es lo que hay. Algo que debemos tener en cuenta sobre el contexto de la época es que Constantino fue emperador en la decadencia del gran imperio romano. Pero vamos al principio. Constantino era el hijo de Constancio Cloro. Nació en lo que hoy sería Serbia, cuando su padre se convirtió en emperador de las provincias occidentales de Roma, pero pasado el tiempo tuvo que regresar al lado de su moribundo padre en Britania. Pero es bueno aclarar que en aquel tiempo había otros 5 individuos que afirmaban ser los verdaderos Augustos. El período transcurrido entre el 306 y el 324 de la Era Común, tiempo en el cual Constantino pasó a ser el único emperador, fue una época muy violenta, una época de guerra civil sin tregua. De hecho, su victoria en 2 campañas militares lo convirtieron en gobernante absoluto del Imperio Romano. A lo largo del siglo III, el Imperio Romano había sufrido diversas crisis de variada índole, económicas, demográficas, pandémicas, políticas y, por sobre todo, militares. Todo esto estuvo muy cerca de destruir al imperio, pero a principios del siglo IV, tras alcanzarse una solución de compromiso, el imperio estaba dividido tan solo en 2 mitades, una oriental y otra occidental, y gobernado por 2 emperadores mayores o augustos, quien a la vez tenían a 2 emperadores menores o césares, los sucederían una vez que ellos dejaran de ser emperadores. Pero después de las reformas administrativas que impuso Constantino durante su gobierno, se dio el nombre de vicario a los gobernadores de la mayoría de las diócesis, y ejercían su autoridad en ausencia de sus titulares, los prefectos del pretorio. ¿No les resulta llamativo el que los títulos vicarios y las diócesis en aquel tiempo hubieran sido un título administrativo imperial, y ahora, cuando los escuchamos, imaginamos una administración católica? Interesante el dato, ¿verdad? Bueno, pero continuemos. En medio de este entorno convulso, comenzaron a desaparecer los candidatos a futuros césares. Por un lado, Domicio Alejandro fue asesinado por orden de Magencio. Maximiano se suicidó asediado por Constantino y Galerio falleció por supuestas causas naturales. A partir de este punto, el imperio quedaba dividido entre Licinio en Oriente y Constantino en Occidente. Tras los enfrentamientos iniciales, ambos decidieron firmar la paz en Sárdica en 317. Durante este periodo, ambos nombraron césares según su conveniencia entre los miembros de su familia y su círculo de confianza. En el 324 se terminó el acuerdo de paz y volvieron los enfrentamientos entre Oriente y Occidente. Pero estos se terminaron con la victoria de Constantino sobre Licinio
exterminio tanto en Adrianópolis como en Crisópolis. Extrañamente para el imperio, Constantino terminó convirtiéndose en el nacimiento de la monarquía absoluta, hereditaria y, según él, claro, de derecho divino. Algo hasta entonces inusual en el Imperio Romano, que siempre había conservado sus estructuras republicanas. Es más, el título de imperator equivalía al de generalísimo o comandante en jefe de los ejércitos, y no era un título monárquico. ¿Recuerdan que mencionamos hace un momento la famosa batalla donde Constantino derrotó a Magencio en el puente Milvio? Bueno, aquí es donde nace la leyenda, donde solo Constantino, y solo él, afirma que vio durante aquella campaña debajo del sol una cruz llameante con las palabras en latín "Inox signo vinces". Disculpen mi latín, estoy un poco oxidado. En fin, la frase se puede traducir como "con esta insignia vencerás". Sin embargo, aquí no termina la leyenda, pues también se dice que en un sueño, al mejor estilo profético claro, un ángel le mandó a Constantino pintar en los escudos de sus tropas las primeras 2 letras del nombre de Cristo en griego. Como esto es un hecho incomprobable para los historiadores, este relato presenta numerosos anacronismos. De hecho, el libro La historia del cristianismo dice lo siguiente: hay elementos contradictorios acerca del momento, el lugar y los detalles exactos de esta visión. Luego de su victoria, el Senado recibió a Constantino en Roma y lo proclamó principal augusto y pontífice máximo, es decir, sumo sacerdote de la religión pagana del imperio. En 313 de la era común, Constantino acordó la colaboración con el emperador Licinio, gobernante de las provincias orientales. Como parte de este acuerdo, aquí surge una decisión que cambiaría para siempre la fisonomía del Imperio Romano. En aquella ocasión de la que les estoy hablando, ambos validaron un edicto llamado el Edicto de Milán, donde concedieron libertad de culto e igualdad de derechos a todos los grupos religiosos, entre ellos a los cristianos. No obstante, muchos historiadores le restan importancia a este documento, pues señalan que se trataba de una carta oficial de rutina y no de un documento imperial de gran importancia o algo que ellos hayan pergeniado para cambiar al imperio. Pero en el transcurso de los siguientes 10 años, Constantino se convertiría en el soberano indiscutido del mundo romano. Ahora sí, el nuevo dueño del mundo antiguo daría el golpe de gracia para prolongar la agonía del último gran imperio mundial. ¿Cuál sería esa jugada maestra? Bueno, al referirse a la actitud de los emperadores romanos de los siglos III y IV con respecto a la religión, el libro Historia de la Nación Griega dijo: aun cuando quienes ocupaban el trono imperial no tenían mucha vocación religiosa, por ceder al espíritu de la época, hallaron necesario dar a la religión un lugar importante en sus actividades políticas, y así revestir sus acciones de al menos un matiz religioso. Esa era la manera como se manejaban los emperadores aún antes de aquel tiempo, y no tenemos ninguna duda de que Constantino tenía esa misma ideología. Además, imaginen el panorama religioso que se encontró Constantino cuando tomó el imperio. Ya su vieja religión politeísta había quedado anticuada ante el avance de los nuevos tiempos, y el ambiente religioso de la época estaba dominado básicamente por 2 religiones monoteístas. Por un lado estaba el culto Mitra, el dios solar persa, un dios que nació extrañamente a conveniencia de los romanos justo el 25 de diciembre. Qué coincidencia, ¿verdad? Justo cuando aquellos paganos de Roma tenían su fiesta más importante en honor al dios Sol, viene una religión que dice que su dios solar también nació el 25 de diciembre. Pero bueno, si quieren saber más sobre el origen de la Navidad, les dejo un video en las sugerencias. No quiero abundar mucho en el tema de cada una de estas religiones, del culto a Mitra especialmente, porque ya tienen en el canal
un video que nos habla acerca del culto de Mitra y de cómo este influyó en lo que luego sería el dogma católico. Para eso les dejo un video más en las sugerencias sobre el tema. Bueno, por un lado estaba este culto que, dicho sea de paso, era muy popular entre los romanos y las familias patricias de Roma. Además, favorecía la idea de la divinidad del emperador. Al escuchar esto, quizás ustedes digan, bueno, el culto de Mitra es la religión ideal para imponerla como culto estatal. Bueno, a simple vista pudiera parecer que sí, pero el culto a Mitra no era fácilmente manipulable ni infiltrable, en parte debido a su estructura secreta y elitista. Pero bueno, no les quiero hablar más del culto a Mitra, vayan a ver el otro video. Entonces, Constantino se le ocurrió la peregrina idea de usar a la otra religión populosa de su tiempo. Y ya saben de quiénes estoy hablando. Sí, el cristianismo. Constantino intuyó que la religión cristiana, si se le puede llamar así, le sería muy útil para sus fines, pero cabe aclarar que principalmente el emperador estaba muy relacionado con la iglesia de allí de Roma. ¿Por qué la aclaración? Bueno, para aquel tiempo el cristianismo estaba dividido en muchas sectas regionales, dominadas por un obispo que era el líder local de cada una de las congregaciones. Pero si desean saber más sobre la evolución del cristianismo, les dejo la sugerencia de un video donde hablo de cómo terminó muriendo el cristianismo allá en el primer siglo. Pero retomemos lo nuestro. El tema es que antes de crear al catolicismo, Constantino ya coqueteaba con la secta cristiana de Roma. Les daba su apoyo estatal, lo que significaba autoridad y, claro, mucho dinerillo. Allí fue que el emperador entendió que aquella iglesia estaba profundamente corrompida, lo que sería ideal para su cometido. Si la convertía en la religión estatal, esta le podría servir de fuerza vigorizante y unificadora al servicio de su gran proyecto de dominación imperial. Por ello, adoptó los fundamentos del cristianismo sectario para conseguir respaldo en promover sus propios objetivos políticos y decidió unir al pueblo bajo una religión a la que llamó católica, expresión griega que significa universal. Entonces tomó las costumbres y las festividades paganas, muy queridas entre los romanos, y mágicamente las cristianizó, y a los clérigos cristianos les dio el prestigio, el salario y la influencia que antes tenían los sacerdotes paganos. La enciclopedia Idria dice sobre este manejo imperial: a Constantino le interesaba en particular el cristianismo porque este no solo respaldaba su victoria en las guerras, sino también le ayudaría en la reorganización de su imperio. Las iglesias cristianas que existían por doquier se convirtieron en su apoyo político. Al parecer se olvidaron de la frase de su Señor Jesucristo de que ustedes no son parte de este mundo. Además, Constantino logró seducir a los grandes líderes sectarios de la época y les pidió que se mantuvieran unidos bajo su poder. Lo que no tuvo en cuenta Constantino es que no todas las sectas cristianas estarían de acuerdo en darle la autoridad a la secta romana. Y esta postura no era solo porque los obispos de las otras sectas cristianas quisieran seguir manteniendo el dominio de cada una de sus iglesias, sino también podríamos decir que había motivos más nobles. ¿A qué me refiero? Bueno, muchas de esas iglesias no coincidían con el dogma que defendía la iglesia de Roma. En particular, los que desde un principio se opusieron a la idea de unirse a la iglesia romana y resignar como ellos entendían las doctrinas cristianas fueron los arrianos y los donatistas, entre otros. Hubo muchos más. Sin embargo, ni crean que Constantino se quedaría de brazos cruzados. Él buscaba la unidad religiosa a toda costa, sea que tuviera que intimidarlos o sobornarlos. Como dijera Pablo Escobar, plata o plomo. Bueno, para la época sería plata o espada. Lo que hay que aclarar es que Constantino solo buscaba la unidad de las iglesias cristianas de aquella época solo por razones políticas. Por ello, aplastaba
con rapidez y crueldad toda expresión de disconformidad, no con la verdad doctrinal como fundamento, sino en base a lo que le agradaba a la mayoría. ¿A qué me refiero? Bueno, el emperador quería un dogma cómodo para la mentalidad pagana de los romanos. Como él estaba por inventar una religión y se la estaba por imponer a todos los romanos del imperio, él no quería nada muy exigente o moralista, y eso encontró en la iglesia sectaria de Roma, así como en otras también que cedieron a su presión. Sin embargo, no todos se mostraron tan genuflexos. Así es como estas grandes diferencias de enseñanzas que existían dentro de la iglesia sectaria cristiana, fuertemente dividida, le dieron a Constantino una oportunidad única, pues según él, sintió la necesidad de intervenir para eliminar todas estas diferencias doctrinales en calidad de mediador, según él, divino. Dios le pidió que él interviniera y arreglara a los cristianos. Interesante pedido de Dios. Bueno, el historiador Paul Johnson dijo al respecto: posiblemente una de las principales razones que tuvo para tolerar el cristianismo fue que le brindaba a él y al Estado la oportunidad de controlar la actitud de la Iglesia hacia lo que sería la ortodoxia y la manera de tratar a los que se oponían, o sea, la heterodoxia. Entonces, ¿qué haría Constantino para unir bajo su mando a todas las sectas cristianas dispersas por su imperio? No tuvo mejor idea que convocar un concilio, lo que algunos encontraron ofensivo, ya que Constantino, quien convocaba un concilio cristiano, no era cristiano, sino que seguía siendo pagano y dedicando sacrificios en honor al dios Apolo. Sino, ¿por qué creen que eligió el símbolo de la cruz como estandarte? Claro, como lo explicamos en videos anteriores, la cruz envuelta en un círculo es el emblema del sol. Pero quizás lo más escandaloso de la idea de convocar un concilio supuestamente cristiano es que Constantino se emocionó tanto que hasta se tomó el atrevimiento de presidir él, el que sería el concilio fundacional de la doctrina católica. A muchos les resulta chocante que un pagano presidiera el concilio. Claro, hablamos del concilio que se realizó en la ciudad de Nicea 300 años después de la muerte de Cristo. Esto se hizo con el propósito, según él, de abordar las disputas teológicas que dividían a las sectas cristianas y buscaba definir lo que luego conoceríamos como el dogma católico romano. Uno de los principales temas que se discutió en el concilio y que le dio muchos dolores de cabeza a Constantino fue la verdadera naturaleza de la divinidad de Jesucristo y su relación con Dios Padre. ¿Era Cristo el mismo Dios? ¿Eran distintas personas? ¿Era Cristo creación de Dios y por lo tanto inferior al Padre? Todas estas cuestiones se tiraron sobre la mesa. Pero bueno, por ahora no nos meteremos con la parte doctrinal, sino con el papel del emperador en la religión católica. Al respecto, algunos mencionan que su influencia en el concilio de Nicea fue mínimo. Piensan que fue principalmente política y organizativa su participación, pero la historia muestra que están muy equivocados, pues aunque Constantino no era teólogo ni experto en teología, desempeñó un papel importante en la toma de decisiones del concilio y en la resolución de las disputas entre los que sí eran doctos del cristianismo. Proporcionó financiamiento para que los obispos y delegados pudieran asistir al concilio y ganarse el apoyo de ellos. E incluso Constantino, dicen los historiadores, participó en las discusiones y debates. ¿Qué papel desempeñó entonces en el concilio de Nicea el emperador, quien no era cristiano? La Enciclopedia Británica dice que en realidad Constantino mismo presidió y dirigió activamente las deliberaciones, y los participantes, intimidados por el emperador, principalmente los obispos, con solo unas pocas excepciones, terminaron firmando el credo niceno que impuso Constantino, muchos de ellos en contra de sus propios deseos. Sin embargo, no perdamos de vista algunos detalles
detalles de aquel concilio. Constantino lo inauguró vestido pomposamente como un auténtico rey sacerdote, algo totalmente ajeno a los sobrios usos y costumbres romanos, y más propio de los reyes orientales. El emperador abrió el concilio con un solemne discurso pronunciado en griego y ataviado con unos pesados y vistosos ropones talares, adornados con lujosos brocados hechos en oro y plata. Una imagen que se mantendría hasta nuestros días y que uno lo ve en la vestimenta que usan los papas católicos cuando ofician en ocasiones especiales. En esa ocasión, Constantino hizo pleno uso de su título pagano. Se presentó en el concilio como el Pontifex Maximus o Sumo Pontífice, lo que era un vestigio honorífico de la época romana republicana. Pero en Nicea, durante el concilio, Constantino ejerció de Sumo Pontífice a todos los efectos. Tal vez, por primera y única vez en la historia del Imperio Romano, se usó tanto este título. Y después, llamativamente, el título lo heredaron los papas católicos que vinieron a continuación. Algunos se preguntan, ¿por qué le permitieron al pagano dirigir un concilio cristiano? ¿Dónde estaba el Papa Silvestre I? Bueno, este hecho es como mínimo llamativo, se los cuento. Es cierto que algunos estudiosos consideran que el puesto del Papa era como un cargo ornamental, casi antojadizo, que le permitía a Constantino manejar el cristianismo a su antojo, como un títere. Por esa razón no se explica el porqué de la ausencia del primer Papa católico en el concilio, ya que tenían una muy buena relación con el emperador. De hecho, piensen que poco después de la batalla del Puente Milvio, dicen que Constantino nombra papa a Silvestre I y le entregó un suntuoso palacio que había pertenecido a Diocleciano, irónicamente un gran perseguidor de los cristianos. Esto es algo así como las revanchas que se toma la historia. La idea de Constantino era que en ese lugar se construyera una gran basílica dedicada al culto cristiano. El nuevo edificio se construyó sobre los antiguos cuarteles de la Guardia Pretoriana y actualmente se le conoce como la famosa Basílica de San Juan de Letrán. En años posteriores, en el 324, el emperador también hizo construir otra magnífica basílica en la colina vaticana, en el mismo lugar donde, según la tradición cristiana, martirizaron a San Pedro, aunque en realidad no hay ninguna prueba histórica de que Pedro haya estado alguna vez siquiera en Roma. En fin, esta fue la basílica que hoy conocemos como San Pedro. Si quieren saber más acerca de la historia del Vaticano, también les dejo un video en la sugerencia. Estos detalles los menciono para mostrar que al parecer no había discrepancias entre el emperador y el primer papa, pero algo sucedía de seguro, pues si no, piensen en que Silvestre no convocó el concilio de Nicea, tampoco lo presidió, sino que ni siquiera estuvo invitado. O sea, piensen en esto, el que llegaría a ser el primer papa católico ni siquiera estuvo en el concilio fundacional de la Iglesia Católica. Interesante, ¿no creen? Los malpensados dicen que su ausencia se debió a que Constantino no quería que nadie lo opacara mientras él fundaba una nueva religión, ya que el emperador tenía toda la intención de crear allí en Nicea una nueva religión sincretizada, mezclando los elementos más queridos de los paganos junto con las doctrinas de los cristianos, y así rompía definitivamente con las fuentes judías de las cuales procedía el cristianismo original. El resultado final de esta fusión de elementos paganos y judeocristianos habría sido, según esta teoría, la Iglesia Católica Romana, que ha perdurado con escasísimos cambios hasta nuestro día. Quizás por eso no se invitó al Papa Silvestre, aunque para la época nadie asegura que el Papa se hubiera opuesto mucho a lo que decidiera el emperador sobre la nueva religión. Lo que sí es un hecho comprobable es que ya habían existido otros concilios antes que el de Nicea, pero ninguno de ellos fue tan importante ni tan convocante como este. Recuerden que cada iglesia cristiana de aquel tiempo eran sectas lideradas por un obispo y hasta decidían qué parte
parte de la doctrina del Cristo obedecerían y cuál no les gustaba, por lo cual no la obedecerían. Sin embargo, el Concilio de Nicea se cree que es el primero con carácter ecuménico universal. Sin embargo, no se dejen engañar por esta calificación, pues es mentirosa, ya que noten que el emperador deseaba que todos los líderes sectarios cristianos asistieran y se sometieran al dogma que él tenía en mente crear. Sin embargo, las iglesias más antiguas e importantes de aquel tiempo no respetaban a la iglesia de Roma, porque la consideraban muy manoseada por Constantino, y la verdad que no se equivocaban. Eso se notó en que el emperador mandó la invitación a más de 1000 obispos para asistir al concilio, pero de esas invitaciones solo asistieron 300 obispos, o sea, un miserable 30%, lo que supuso una minoritaria participación. Bajo circunstancias normales esto le quitaría legitimidad al concilio, y algunos así lo consideran. Opinan que Nicea fue solo una reunión de un megalómano y sus lamebotas, y no un verdadero concilio ecuménico. Pero ni crean que esto le importó a Constantino, no, para nada. Para él, este concilio se hacía o se hacía, no importa cuántos vinieran. Total, al fin y al cabo, él era el emperador, entonces en el imperio van a creer lo que él diga que la religión oficial debe creer. Si no les gusta, se los mataba. Era así de fácil. Por otra parte, la comunión entre el Estado y la Iglesia remozada, surgida del concilio, favoreció enormemente la expansión de este nuevo cristianismo católico a través del imperio con una fuerza inusitada. Los historiadores señalan que Constantino creó la Iglesia católica, confiriéndole su impronta personal, y que ésta perduraría mucho tiempo después de su muerte. Y no es una exageración, ya que en aquel concilio se decidió quiénes, según un emperador pagano, serían considerados cristianos y quiénes serían considerados herejes. Si no, pregúntenles a los pobres arrianos, quienes tenían ideas más cristianas que el propio Constantino y hasta que la propia secta romana. Así es como en Nicea se llegó a condenar la práctica del arrianismo y se redactó un acta de creencias esenciales a la cual hoy conocemos como el Credo Niceno. Entre las cosas que el emperador impuso en aquel concilio estuvo el dogma de la Santísima Trinidad, una idea filosófica gnóstica muy popular entre los romanos. Por ello se adoptó en base a la sugerencia de los obispos partidarios de esa ideología. Esto se convirtió en uno de los principales motivos de discordia entre los cristianos, ya que la Trinidad era claramente antibíblica y pagana, y aquellos cristianos lo sabían. Por eso no fue fácil que adoptaran esa creencia, pues tenían las enseñanzas de Jesús que contradecían este dogma desde hacía 200 años antes de celebrarse este concilio. Y no fue lo único que sucedió, ya que varias creencias que luego serían considerados dogmas de fe en la Iglesia romana se forjaron durante estas discusiones teológicas dadas en este concilio, y por eso decimos que la intervención del emperador, haciendo valer su posición, fue determinante, aunque el análisis de las cartas escritas por Constantino evidencia que era un verdadero ignorante en materia de dogma cristiano. Por esa razón, puede que le haya sido muy fácil mezclar el cristianismo con sus ideas paganas preconcebidas. Así es como, tras 2 meses de intensos debates religiosos, este político pagano se cansó, intervino y se pronunció a favor de aquellos que decían que Jesús era Dios. Y listo, se acabó. Yo soy el emperador, me van a obedecer. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Constantino? Bueno, el libro Breve Historia de la Doctrina Cristiana dice que Constantino no entendía absolutamente nada acerca de las preguntas de teología griega que se plantearon. Lo único que comprendía era que las divisiones religiosas constituían una amenaza para su imperio y él estaba resuelto a darle solidez a esa nueva iglesia que acababa de fundar. Con referencia al documento final que se redactó en Nicea bajo los auspicios de Constantino, la obra Historia de la Nación Griega dice que pone de manifiesto lo poco que le importaban a Constantino los asuntos doctrinales. Su insistencia terca en restaurar la unidad de la iglesia a cualquier precio y finalmente su convicción de que como
obispo de los paganos, en realidad él tenía la palabra final en todo asunto religioso, y se acabó. Es innegable que la dirección que Constantino quería que tomara el dogma católico era llevarlo a ser lo más parecido a la filosofía griega, la cual era muy popular obviamente en el mundo romano. Así lo comenta la enciclopedia de McClintock y Strong. Ellos dicen que la simplicidad del evangelio fue corrompida. Se introdujeron ostentosos ritos y ceremonias, se confirieron honores y emolumentos mundanos a los maestros del cristianismo, y el reino de Cristo en gran medida fue convertido en un reino de este mundo. Y le podemos sumar lo que dice la enciclopedia británica, que nada quizás ha tendido de modo más cabal a corromper el cristianismo como la introducción en él de supersticiones que en realidad son paganas ellas mismas, o que han sido sugeridas por prácticas paganas. Hay un libro muy interesante que los animo a leer si les gusta esta clase de temas y quieren ahondar en los orígenes y en las raíces del catolicismo. Este libro lo escribió un cardenal católico, el famoso John Newman, quien en el libro Ensayos y Trazos del siglo XIX indica que el origen de muchas de las enseñanzas de su iglesia eran paganos. Él dice: el fenómeno admitido por todos es que gran parte de lo que generalmente se recibe como verdad cristiana se halla en sus raíces o en sus partes separadas en filosofías y religiones paganas. Por ejemplo, la doctrina de una Trinidad se halla tanto en Oriente como en Occidente. Lo mismo es cierto de la ceremonia del lavado, lo mismo también del rito del sacrificio. La doctrina de la palabra divina es platónica, la doctrina de la encarnación del Cristo es de la India. Entonces, si estas cosas están en el paganismo, por lo tanto no son cristianas, diría cualquier crítico, ¿verdad? Bueno, a esos críticos el cardenal Newman le contesta: nosotros, por el contrario, preferimos decir que estas cosas están en el cristianismo, por lo tanto no son paganas. Es más o menos como el argumento de Richard Nixon cuando descubrieron su fraude. Bueno, él dijo: esto puede parecer ilegal, pero cuando lo hace el presidente es legal. Bueno, así parecen defender las doctrinas católicas. Además, nuestro amigo el cardenal Newman, en otro de sus libros llamado El desarrollo de la doctrina cristiana, escribió: Constantino, para recomendar la nueva religión católica romana a los paganos, transfirió a ella los ornamentos exteriores a los cuales ellos habían estado acostumbrados en su propia religión. El cardenal aquí se refiere al famoso concilio del que llevamos ya unos minutos hablando. Entonces quizás usted se pregunte: ¿qué interés tuvo Constantino en la religión? Bueno, adoptó los cimientos para la religión católica romana, aparentemente para ganar apoyo en el adelanto de sus propios fines políticos, y fusionó en el sistema religioso cristiano las creencias paganas que todavía estaban más cerca de su corazón. La enciclopedia británica dice acerca de Constantino: el paganismo tiene que haber sido todavía una creencia en función en el hombre que, casi hasta el fin de su vida, retuvo tantas supersticiones paganas. Y añade que una de las primeras causas de la corrupción del cristianismo fue el intento de traducir el reino cristiano de Dios en una monarquía visible, en la cual los santos heredan la tierra de manera literal. Ahora bien, ¿cuáles fueron los resultados de la intervención de Constantino en la cristiandad? Como les dije antes, en su papel de pontífice máximo pagano y por lo tanto líder religioso del Imperio Romano, Constantino trató de ganarse a los obispos de la iglesia sectaria. Para ello les ofreció posiciones de poder, prominencia y riqueza. Además, los nombró funcionarios del Estado romano, algo que hasta no hace mucho siguió sucediendo en los actuales países católicos del mundo, donde los curas católicos cobran un sueldo que sale de los impuestos de la gente, sean católicos o no. Esto lo impuso Constantino en aquel tiempo y quedó como tradición en la iglesia. La enciclopedia católica reconoce que algunos obispos, cegados por el esplendor de la corte romana, llegaron al extremo de alabar al emperador como un ángel de Dios, un ser sagrado, y profetizaron. Escuchen esto: y profetizaron que al igual que el Hijo de Dios, Constantino reinaría en los cielos. ¡Wow!
es un poco mucho. Bueno, como el catolicismo llegó a gozar del favor del Estado, cada vez se hizo más parte del mundo romano, y por eso los especialistas creen que allí se dio el quiebre de la Iglesia. Entonces se alejó paulatinamente de las enseñanzas de Jesucristo y como consecuencia se vio obligada a adoptar muchas doctrinas y prácticas del paganismo romano, como las que ya mencionamos hace un momento: la Trinidad, la inmortalidad del alma, el infierno, el purgatorio, las oraciones a favor de los muertos, el uso de rosarios, los íconos, las imágenes y un largo etcétera. Pero claro, esto tenía una razón muy clara de ser: no querían ofender a los paganos recién convertidos. Por eso lo mejor era adoptar parte de sus creencias y cristianizarlas. No importa que vayan en contra del dogma cristiano original, pero quizás el legado más lamentable que le dejó Constantino al catolicismo fue un profundo sentimiento de revancha. Tanto así que en apenas 2 generaciones los católicos pasaron de ser perseguidos cuando fueron cristianos a convertirse en implacables perseguidores de los paganos. La ironía es que el edicto de tolerancia que terminó con la persecución de los cristianos convirtió a estos cristianos imperiales en intolerantes que persiguieron a los paganos con la misma hazaña con la que estos les habían perseguido a ellos. Otra de las decisiones que determinaron la historia de Occidente en los siglos venideros fue la refundación del cristianismo como una religión de Estado adaptada a las necesidades del imperio y bajo la apariencia de una nueva iglesia institucionalizada, católica y romana. Así es como los cristianos que aceptaron el catolicismo de aquel tiempo en adelante no solo deberían obediencia a su Dios, sino también al emperador. Lo que resulta paradójico es que con el paso de los siglos acabaron siendo los monarcas católicos quienes tuvieron que rendir obediencia a los papas, pues estos se habían convertido en los herederos de los antiguos Césares, gracias a Constantino. En cualquier caso, la fórmula monárquica absolutista sancionada por la Iglesia e inaugurada por Constantino no terminaría con él, ya que sería continuada tras la desaparición del imperio a lo largo de toda la Edad Media y en muchos casos hasta entrado el siglo XX. Este sistema le dio tanto poder a los papas que durante la Edad Media hubo varios intentos de restaurar el viejo imperio bajo la apariencia de un sacro imperio romano. Quizás en retrospectiva nadie pudo imaginar lo que desataría el edicto de Milán, ya que no solo despenalizó la práctica del cristianismo y se devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia, también les abrió el derecho a los católicos a competir con los paganos para acceder a las altas magistraturas del Estado, ganando así una mayor aceptación e influencia dentro de la sociedad civil en general. Así los líderes católicos alcanzaron una importancia decisiva. Envalentonados por el favoritismo del emperador, los obispos nicenos o católicos adoptaron una postura muy agresiva hacia cualquier grupo, sea cristiano o pagano, que no estuviera de acuerdo con ellos. Claro, eran herejes porque no les querían besar los pies a los obispos católicos, pero no solo se las cobraron con los disidentes, sino también con los paganos que prefirieron seguir fieles a los antiguos dioses y no aceptaron bautizarse por la fuerza. Para aquel tiempo Constantino fue eliminando a los funcionarios paganos de los principales puestos de la administración, sobre todo en Oriente, lo que favoreció un considerable incremento del poder y la influencia del clero católico, en detrimento, claro, de los paganos y las restantes confesiones cristianas que aún quedaban. Por ello, en el año 314, inmediatamente después de su legalización, la Iglesia lanzó un ataque sin cuartel a los paganos. Las turbas católicas deambulaban por las calles destruyendo con saña muchos templos paganos, asesinando brutalmente a sus sacerdotes y a miles de personas que no comulgaban con sus ideas, todo como resultado de las disposiciones que favorecieron al cristianismo católico niceno exclusivamente frente a las demás confesiones cristianas. Algunos cuestionan el hecho de que Constantino nunca le interesó hacerse cristiano, por esa razón no se le puede llamar un santo cristiano, y los hechos demuestran que jamás fue cristiano, ya que
que fue conocido por su falta de piedad para con sus enemigos políticos. Era una persona detestable. Piensen en esto. Estranguló a Licinio, su cuñado, a pesar de haberle prometido públicamente que no le haría daño si accedía a rendirse. El pobre Licinio le creyó, se rindió y lo mató. Un año después, Constantino ejecutó también a su propio hijo mayor, a Crispo, y por si esto fuera poco, unos meses después asesinó a su segunda esposa, Fausta. Crispo era el único hijo que tuvo con su primera esposa, Minervina, pero según él circularon rumores sobre una presunta relación incestuosa entre Crispo y su madrastra, lo que pudo ser la causa de la ira de Constantino, que vivió el resto de sus días atormentado por haber ordenado matar a su hijo. Según la Enciclopedia Británica, Constantino recibió el título de grande más por sus logros que por sus virtudes. De hecho, si se le midiera por su carácter, Constantino sería uno de los menos calificados de todos los que han recibido el apelativo de grande, sea en tiempo antiguo o moderno. Y el libro La historia del cristianismo muestra que era muy conocido Constantino por su carácter violento y su crueldad cuando lo dominaba la cólera. O sea, el tipo se cegaba y en ese estado voluble no sentía respeto por la vida humana y su vida privada llegó a ser monstruosa a medida que envejecía. Es obvio que Constantino tenía graves problemas de personalidad. Cierto historiador dice que muchas veces su carácter temperamental fue la causa de que cometiera todos esos crímenes. Por lo tanto, Constantino no fue un personaje cristiano, sostiene el historiador H. Fisher en su obra Historia de Europa. Y el libro Historia de la Edad Media dice que la ejecución, por no decir asesinato, de su propio hijo y de su propia esposa revela que el cristianismo no había ejercido ninguna influencia espiritual en Constantino. Johnson dice que Constantino nunca abandonó el culto del sol. Mantuvo al sol en sus monedas, y la propia Enciclopedia Católica dice que Constantino favorecía a ambas religiones por igual. Como pontífice máximo, velaba por la idolatría pagana y protegía sus derechos, supuestamente. La historia muestra que no. Constantino nunca se hizo cristiano. Esto nos indica la Enciclopedia Idria y añade: Eusebio de Cesarea, quien escribió su biografía, dice que se hizo cristiano en los últimos instantes de su vida. Sin embargo, aquel bautismo no resulta convincente, pues el día anterior Constantino había ofrecido un sacrificio a Zeus en su carácter de pontífice máximo. Ahora bien, una vez convertida en una entidad poderosa, ¿cómo influyó el catolicismo en lo que quedaba del imperio? El catolicismo, aunque no se convertiría en única religión del imperio, sino hasta que Teodosio así lo dispuso con la promulgación del Edicto de Tesalónica en el año 380, aún así aprovechó todo ese tiempo para ir amasando un enorme poder, y esto cambió al imperio para siempre. Varios años después, el emperador Graciano el Joven, influenciado por Ambrosio, obispo de Milán, prohibió definitivamente los antiguos cultos paganos en todo el imperio. Entonces Graciano confiscó sus propiedades, prohibió las donaciones materiales a las fiestas de las vestales y abolió otros privilegios que poseían los sacerdotes. En parte, esta espectacular expansión del catolicismo se debió a razones políticas, pues al trasladar la capital del Imperio Oriente, muchas familias senatoriales romanas vieron en el nuevo clero católico que se gestaba la posibilidad de recuperar en Roma una influencia política que habían perdido. Esto fue el nacimiento de una nueva casta política, el alto clero romano, que después desempeñaría un destacado papel en la política europea medieval. Algunas leyes de Constantino, por recomendación de los obispos católicos, mejoraron considerablemente muchos aspectos de aquella época violenta. Por ejemplo, se estableció la pena de muerte para todos aquellos recaudadores de impuestos que abusaran recaudando más de lo autorizado. En realidad no coincido con la afirmación del historiador que dice que estas recomendaciones mejoraron aquella época, sino noten esto: ya no se permitía mantener a los prisioneros en completa oscuridad, sino que era obligatorio que pudieran ver la luz del día. Esa está bien, se la aceptamos. A un hombre condenado se le podía llevar a morir
morir en la arena, o sea, en el circo romano. Pero no podía ser marcado en la cara ni en los pies, claro, si tenía que morir bonito. Los padres que prostituían a sus hijas o hijos eran quemados vivos introduciéndoles plomo fundido por la boca. Esto es lo más piadoso. ¿Están seguros que esto fue sugerencia del clero católico? La verdad, bastante brutal. Bueno, los combates de gladiadores con el tiempo fueron eliminados y se limitaron los derechos de los propietarios de los esclavos. Estos podían azotar a un esclavo de su propiedad, pero no podían mutilarle o matarle. Con el tiempo, la terrible pena de muerte por crucifixión fue abolida por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca, que es mucho más piadosa, para demostrar que todavía existía la implacable justicia romana. Así es como el domingo fue declarado día de reposo, sustituyendo al sábado, y los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas, excepto aquellas que se encargaban de la liberación de esclavos. Pero no crean que esto era desinteresado, no, para nada, ya que estas innovaciones solo pretendían perjudicar a los comerciantes judíos ortodoxos y a los judíos cristianos, que seguían celebrando su día preceptivo de fiesta, el sábado. Así, al trasladar el día de descanso semanal al domingo, se les obligaba a cerrar 2 días a los judíos en lugar de 1, cosa que benefició ¿a quién? A los comerciantes romanos, tanto paganos como católicos. Quizás sin darse cuenta, la influencia de los católicos sobre Constantino terminaría desencadenando la caída del Imperio Romano. Por ejemplo, se cambió la política militar, la volvió predominantemente defensiva y así perduró hasta la desaparición del Imperio de Occidente. Y quizás fue una de las causas de la caída del imperio, pues el ejército romano se fue reduciendo y debilitando paulatinamente. La cada vez más poderosa jerarquía eclesiástica entendía que era más útil emplear los recursos del Estado en la construcción de iglesias y monasterios y en la celebración de sus interminables sínodos que en vez de mantener ejércitos para defender al imperio. La iglesia creía o hizo creer a los débiles emperadores del siglo V que a través de su conversión al catolicismo, los reyes germanos y otras tribus enemigas de Roma se terminarían convirtiendo en fieles súbditos del imperio sin necesidad de someterles por la fuerza de las armas, pero estaban claramente equivocados. Los católicos siempre antepusieron los intereses de la iglesia a los del imperio, pero al ser parasitarios del Estado, sean conscientes o no, estaban empujándolo a su extinción. Sin embargo, el imperio romano no desapareció completamente. Continuó en Oriente y en Occidente su legado perduró bajo otra apariencia. A partir de entonces, Roma fue la ciudad de los papas y el imperio se transformó en lo que hoy es la cristiandad. Sin embargo, con el empoderamiento del catolicismo nacieron por primera vez en la historia las guerras religiosas, y desde allí la iglesia se convertiría en el origen de las guerras más crueles que ha tenido que enfrentar la humanidad. En los siglos venideros, las cruces empezaron a figurar en los escudos de casi todos los ejércitos que derramaban sangre a su paso por el viejo mundo, lo cual suena tan paradójico, pues el fundador del cristianismo le recriminó a Pedro que usara la espada, diciéndole que los que viven por la espada morirán por la espada. Este sería el legado del emperador cristiano, quien en sus últimos días de vida se las dio de predicador, dando sus propios sermones en el palacio imperial ante la corte y ante los invitados extranjeros, y con una caradurez propia de un vendedor de autos usados, pregonaba el principio de armonía y coexistencia entre paganos y católicos, y el derecho a llevarse bien y a vivir tranquilamente cuando él se había cansado de asesinar gente. Aunque gradualmente los católicos se fueron volviendo más intransigentes hacia los paganos y también hacia los cristianos que no aceptaron la ortodoxia católica nicena. Para muchos historiadores modernos, algunas de las decisiones que adoptó el emperador Constantino marcaron el tránsito del mundo antiguo hacia el mundo medieval. Constantino gobernó el Imperio Romano durante 30 años hasta su muerte en Nicomedia, la actual Izmir, en Turquía, el 22 de mayo de 337. Después de su fallecimiento, el Senado lo elevó a la categoría de dios romano.
Luego de su muerte y la de sus hijos, el último miembro de la dinastía de Constantino fue su yerno Juliano, quien trató de restaurar el paganismo a mediados del siglo IV y murió en extrañas circunstancias cuando se aprestaba a pelear contra los partos. Se cree que fue asesinado por los cristianos a los que Juliano, a quien habían apodado el apóstata, él llamaba a los cristianos despectivamente los galileos. De cualquier modo, el mayor legado del emperador pagano Constantino, la Iglesia Católica Romana, le ha sobrevivido hasta nuestros días con escasos cambios y constituye el último vestigio del antiguo Imperio Romano de Occidente, extinto en el año 476, cuando todavía no existía ninguna de las actuales naciones europeas. Los hechos históricos revelan la verdad que se esconde tras la supuesta grandeza de Constantino. Como dijo el historiador Paul Johnson, el catolicismo no fue fundado por Jesucristo, sino que es producto en parte de la conveniencia política y las astutas maniobras de un emperador pagano. Por eso es muy oportuna la pregunta del historiador: ¿el imperio se rindió al cristianismo o el cristianismo se prostituyó al imperio? Así llegamos al final de este video. No te vayas sin dejar tu like, comentar, suscribirte y compartir. Será hasta el próximo video y gracias por estar allí.